Vamos entonces a nuestro foro en el día de hoy. La bigamia. La bigamia es un delito en buena parte del planeta. La bigamia la podemos entender como la persona que está casada dos veces, legalmente casada. Pero también hay otro tipo de bigamia y es cuando no hay un matrimonio formal, pero sí hay varias, sí se mantienen varios matrimonios. ¿Por qué se da esta circunstancia todavía en la humanidad? ¿De qué manera la bigamia está establecida? Esos son los temas que vamos a conversar en el día de hoy. En la Ciudad de México está la psicóloga clínica con doble maestría en psicoterapia, docente y conferencista Marta Ortiz. Marta, muy buenos días. Muchísimas Buenos días. gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias a ustedes una vez más por estar acá. Gracias por atendernos. Y desde el punto de vista de la sociedad, hemos invitado al sociólogo, al doctor Trino Márquez, profesor titular en la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Trino, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Buenos días, César Miguel, y es un placer estar contigo y compartir este espacio con la doctora Marta Ortiz. Gracias. A ver, ¿por qué se da la bigamia? Psicológicamente hablando, Marta, ¿qué nos puede decir? Em, a ver, si consideramos que hay en la personalidad una serie de conflictos y situaciones que nos llevan a actuar bajo ciertos patrones, en ese sentido, la bigamia estaría orientada a esta justo repetición de patrones, ya sea aprendidos, ¿no? Ujú, Y estaba revisando en la literatura cómo es que cuando las personas viajan del viejo continente al nuevo continente, dejan allá sus esposas legítimas, con o sin hijos, y se establecen acá por tiempo prolongado. La forma en la que la promesa de la espera, pero luego la tardanza, la demora, la traición de las mujeres que se sienten abandonadas en su lugar de origen, hace que ellas busquen denunciar a estos esposos que ujú. ahora saben pueden tener una o más familias en otro lugar. De manera que pareciera que se establece una situación que tiene que ver con la movilidad espacial del territorio, con la separación prolongada y con la esperanza mal lograda. Mm. Le pregunto a Trino Márquez, no sé cuántos casos puedan haber de una persona casada legalmente dos veces a la misma vez, pero evidentemente hay personas que tienen una, dos y hasta tres familias a la vez. ¿Qué información manejas al respecto, Trino? Bueno, la verdad es que ahora en Venezuela es muy poca la información oficial que se maneja, porque entre otras cosas ha parecido un instrumento esencial de las estadísticas nacionales, que es la encuesta de hogares por muestreo, que detectaba ese tipo de situaciones. Entonces, ahora es solo por inferencia, tratando de extraer cifras de INCOVI, que es la encuesta de condiciones de vida, y de algunas empresas que se aproximan a este tipo de problemas. Entonces no hay cifras oficiales, al menos yo no las conozco, Ujú, César Miguel, y dudo seriamente de que existan esas cifras. Lo que uno puede hacer es una reflexión de carácter un poco más general y por ujú, supuesto sociológico acerca de este fenómeno ujú, que está muy ligado en el caso de Venezuela, y creo que podríamos pensar en América Latina en general, está ligado a esa presencia, a esa dualidad que existía entre la tradición y el modernismo. En las sociedades más o en aquellos lugares más tradicionales de la sociedad latinoamericana y venezolana, encontrábamos a este tipo de personajes que eran una especie de padrotes, ¿no? Que ujú, tenían uno, dos o tres hogares y tenían
4 o 5 hijos con la esposa oficial legalmente casada, pero tenían 4 o 5 hijos también con, como se llama en Venezuela, el frente alterno o el segundo frente, para decirlo de manera coloquial. Esto creo que ha venido cambiando con el tiempo en lo que se refiere a la trama urbana, porque en la medida en que se ha venido incorporando la mujer al sistema educativo, que ha tenido acceso a la educación superior, que se ha venido incorporando al mercado laboral, que ocupa cargos gerenciales y que ahora recientemente en Venezuela, al menos en los últimos 15, 17 años, ha venido asumiendo labores como emprendedora o como empresaria. Esa relación ha venido cambiando de manera significativa. No hay un registro estadístico que permita soportar esto, pero lo que uno observa tanto en Caracas como en el interior es que esta situación ha cambiado. No sabemos cómo se mantiene en las zonas rurales, porque allí no tenemos acceso. Puede ser que este patrón de comportamiento machista se mantenga, pero creo que el proceso de urbanización, el proceso de escolarización y la incorporación progresiva de la mujer al mercado de trabajo y la independencia económica de la mujer está logrando que este tipo de fenómenos no se repita o al menos no se repita en la escala en que antes ocurría. Eh, Muy interesante. Marta Ortiz nos habla de cómo si se tienen varios escenarios, varios lugares, eso es propicio a que se dé la bigamia, ¿verdad? El caso del agente viajero, pues que tiene unas rutas que recorrer en un país y en cada ruta tiene una familia. Pero cuando hablamos de bigamia, hay también casos en un mismo sitio. ¿Cómo se da esos casos y por qué se da? Y Trino Márquez ya dijo esto en, en el proceso de urbanización contemporáneo ya esto tiende a desaparecer. Pero psicológicamente hablando, ¿qué lleva a que se dé un patrón como este? Le pregunto a Marta Ortiz. Ah, em, yo estaba mirando un poco a el tema del reino animal y cómo nosotros, pertenecientes a ello, podemos, eh, digamos, seguir o detonar ciertas conductas. Específicamente encontré algo sobre los animales monógamos. Ujú, Hay un animalito que se llama topillo de la pradera. Mm. Y la persona que habla de esto explica que hay una conducta monógama en este animal y que el apego a su única pareja es por toda la vida. ujú, Hay otros animales que son polígamos. De hecho, es un topillo, pero que vive en otro territorio. Y cuando se investiga esto, tiene que ver con tanto la oxitocina como la vasopresina. Es decir, nosotros como humanos podemos estar allegados o apegados a una pareja, o los disparadores bioquímicos nos pueden acercar a la recompensa en caso de que sea más atractivo estar en una situación de varias parejas. Entonces, por un lado, a tu pregunta, yo entendí que hay algo que es de la bioquímica, ujú, pero hay otra parte que efectivamente tiene que ver con rasgos de personalidad. Por ejemplo, personalidades de tipo narcisista les encanta tener la atención, les encanta ser el centro de. Entonces, si ya no lo tienen con una, por ejemplo, tradicionalmente en la literatura se ha visto que una pareja tiende a permanecer junta en monogamia durante los primeros 4 o quizás hasta 7 años, donde se da la crianza del primer y el segundo hijo. Y tiende a haber otras parejas después de esas etapas. Esto es una generalización. Entonces, por una parte está la persona que puede tener el deseo sexual y su testosterona lo, ujú. lo, lo lleva a buscar otras parejas, pero otra cosa es llevar al acto la conducta. Se puede tener el deseo desde la parte de sexualidad,
Ujú. pero la ejecución del deseo, eso tiene que ver con la cultura, porque en África y en Medio Oriente esto no está considerado delito y en países como México sí. Marta, me llama la atención que cuando hablamos de la bigamia pareciera que estamos hablando solo del hombre, ¿verdad? Mira, esto también lo leí y las estadísticas muestran que se da más en el género masculino Ujú. que en el femenino. Hay mujeres vígamas, pero como estoy atendiendo con el doctor, esto ha cambiado. Yo no soy experta en esto, no, la sociología lo mostrará, pero estadísticamente yo no sé hoy día cómo las cosas han cambiado. A ver, conocí personalmente, aún hace ya mucho tiempo, a un compañero de trabajo que tenía prácticamente dos casas. Y una vez a otro compañero de trabajo le pregunto, fulano está engordando. Y el compañero me dijo, claro, es que el pobre tiene que desayunar dos veces, almorzar dos veces y cenar dos veces, porque tiene dos casas y El se, pobre. y se reparte entre una y otra. Eso ya no se da o sigue dándose, Trino. Y si se da, ¿por qué? Mira, a mí me parece que esa tendencia que existía, yo soy de un pueblo del interior de Venezuela, que es Tobar, Estado Mérida, Ujú, y presencié, soy testigo presencial de ese fenómeno, porque mi abuelo, ujú. que vivió muchos años, fue casi centenario, pues tenía dos hogares. Ajá. E incluso entre los padres y los hermanos, después los hijos de mi abuelo y las respectivas mujeres, pues había una cierta cordialidad entre ellas, que era una expresión no solamente de resignación, sino de sumisión. Yo creo que este fenómeno de la resignación y la sumisión ha venido decayendo con lo que decía antes en mi intervención anterior, con este proceso, sobre todo no tanto de urbanización como de escolarización Ujú. y adiestramiento de la mujer. No dudo de que puede seguir existiendo, pero creo que se ha introducido un fenómeno más reciente, que es que la mujer se siente con los mismos derechos que el hombre. Y si el hombre es infiel, si el hombre tiene un hogar distinto al de su hogar oficial, pues ella se siente con el mismo derecho, porque esa es parte de esas conquistas femeninas que se han venido logrando, no tanto con el discurso de la liberación femenina, como con este empoderamiento progresivo que ha tenido la mujer. Ya la condición de la mujer en la sociedad actual, en la sociedad del siglo XXI, no es la que tenía a comienzos del siglo XX y ni Mm. siquiera a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo digo no solamente en Venezuela, lo digo en general en el mundo. Y entonces este cambio de condición ha modificado de manera muy importante la relación con el esposo. Entonces, yo creo que la manera de vengarse la mujer es, bueno, si tú haces eso y decidimos mantener la pareja por nuestros hijos, por las conveniencias sociales o por la familia, pues yo me siento en el mismo derecho de hacer exactamente lo mismo. Y esto, por supuesto, ha introducido un factor de modificación que revela que la mujer no es la sumisa que era antes, no es la sometida ni la resignada de antes. El tiempo lamentablemente se vino encima y hay que concluir. Entonces la palabra de cierre se la voy a dejar a Marta allá en Ciudad de México. Marta, por favor. Muchas gracias. César, fíjate que yo viendo más los efectos psicológicos de la bigamia, digamos, en la condición de hacer un vínculo matrimonial cuando ya se tiene otro Ujú, paralelo, en, sí pega en la parte emocional. Encontré algo sobre la Suprema Corte en Colombia, British Columbia, ¿no? ujú, Y habla sobre los efectos de las relaciones no monógamas. Las mujeres tienen un mayor riesgo de daño físico y de daño psicológico. Hay índices mayores de trastornos depresivos. Hay violencia y abuso en lo doméstico y los niños
tienen un aumento de mortalidad, hay problemas emocionales y comportamentales. Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Cuál es el camino? Porque si bien algunas sociedades asociadas con el cristianismo apuntan hacia la monogamia y castigan la bigamia, por ejemplo, en mi país es un chiste la casa chica, Ujú. o hay alguien que dice, tengo una familia de riego y varias de temporal, Ay, lo cual sí, no me parece chistoso a mí, ¿no? sí, ay, increíble, increíble. Bueno, les quiero agradecer de verdad que nos hayan acompañado en esta conversación tan interesante. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a ti, César. Gracias, doctor Trino. Encantado, placer. Marta Ortiz, psicóloga clínica en Ciudad de México, Trino Márquez, sociólogo en Caracas. Gracias a los dos. Buen Bien, Un día, abrazo. César. Un abrazo para ambos. gracias. Placer. Gracias, hasta luego. Hasta luego. 10:23 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.